Buenas noches. Por seguridad, no diré mi nombre. Tampoco daré la ubicación exacta de dónde era donde trabajaba. Espero y puedas entender. Al menos, solo sigue leyendo este correo. Dame la oportunidad. No te vas a arrepentir. Puedo decirte que todo esto comenzó a transcurrir en el año de 1975, en alguna parte del centro del país. En ese entonces, yo tenía tan solo 21 años. Entré a trabajar a un panteón de la ciudad. Iba a desempeñar las actividades de sepulturero. Fue la opción más rápida. Había metido varias solicitudes y fue el primer lugar donde me acomodé. Necesitaba dinero, ya sabes, pagaba mis estudios. A los 18 años había terminado la preparatoria y tenía 3 sin estudiar. Me la pasaba trabajando en diferentes cosas, ya que, para serte franco, no tuve tiempo y perdí el interés de estudiar en la universidad. En mi casa vivimos mi madre, mi hermana de 14 años y yo. Mi padre nos abandonó cuando éramos pequeños, así que ni al caso merece que lo mencione aquí. En un principio, el trabajo de sepulturero me agradó tan solo porque me ofrecían seguro social y prestaciones de ley, además de que era un sueldo seguro. Ahí me pasaron algunas cosas que no tenían explicación y nunca les encontré lógica. Sin embargo, no te escribo para hablarte de fantasmas. ¿Recuerdas que te dije que valía la pena la historia? Hoy vengo a hablarte del terror real, mezclado con la profanación y la perturbación de los muertos. Si estoy hablando de esto, es para poder descansar en paz. Cuando entré a trabajar a ese lugar, comencé como ayudante de un sepulturero que ya tenía bastante tiempo trabajando ahí. Así que tenía que estar cerca de él, hacer todo lo que me dijera, pues este me iba a enseñar el oficio. Nuestras labores eran realizar entierros, inhumaciones, reducciones, traslado de cuerpos, mantenimiento, incineraciones y limpieza de nichos. El trabajo era pesado, por el desgaste físico y por la carga emocional. El estar rodeado constantemente de la melancolía de los deudos no era nada grato. Ya habían transcurrido 2 meses y pues yo ya había aprendido bastante de esa labor, además de que me había ganado la confianza del otro sepulturero, Don Memo. Recuerdo que varias veces el señor Memo se quedaba después de la hora de salida y no me decía el por qué. Siempre que le preguntaba, evadía una respuesta concreta. Solamente daba una pequeña risa mientras me decía: "Los extras, morro, los extras", refiriéndose al pago que recibía por algún trabajo fuera del horario laboral. En varias ocasiones le pregunté a José, el velador, el por qué se quedaban más tiempo del de la salida. Y es que él hacía negocios con Don Memo. No sabía qué era, pero estaban en lo mismo. Hay que buscar para la papa, morro. Además, aquí somos de confianza, ¿que no? Tú, chitón, calladito te ves más bonito, me dijo en tono serio y amenazante. En sus palabras no habían juego. En una ocasión, estábamos comiendo en una pequeña cocina con comedor que estaba a un lado de la bodega de herramientas. La verdad, Don Memo y yo ya éramos amigos. Después de varias cosas juntos, ya nos llevábamos mucho mejor. A veces, él nos llevaba comida y yo le daba de la mía. En ocasiones, era al contrario. En una de esas tantas pláticas, de la nada, sin ninguna razón, mientras estábamos en la hora del almuerzo, me preguntó: ¿te alcanza el dinero? Él sabía que yo ayudaba a mi mamá con los gastos de la casa. A su vez, también sabía que mi mamá trabajaba lavando ropa ajena. Don Memo
me dijo que esa tarde tenía que quedarse un rato, que si quería y me interesaba, podía quedarme con él para que le ayudara a hacer unas cosas. Yo le dije que sí, pues además de todo, tenía curiosidad de saber qué había detrás de todo ese velo de misterio. Pasaron las horas hasta que el reloj marcaba las 5 de la tarde. Era la hora en la que el panteón cerraba. Los sepultureros éramos los últimos en salir, ya que el personal administrativo terminaba sus labores a las 4 de la tarde. Nosotros nos quedamos afuera del panteón. Ahí pude darme cuenta de las funciones del velador. Cruzó frente a nosotros, saludó a don Memo y se siguió al fondo del camposanto. O sea, hizo como que no nos vio. ¿Recuerdas qué me dijo? Todos somos de confianza aquí, Chitón. Mientras estábamos ahí parados, vi el reloj. Eran las 5:30 de la tarde. Don Memo entró de nuevo al panteón. Me dijo que me quedara ahí afuera y también me dio unas instrucciones muy precisas. Mencionaba que debía cumplirlas al pie de la letra. De igual manera, me dijo que llegaría una persona y me daría una cruz blanca, que al momento de tenerla en mano debería entrar a buscarlo hasta las últimas tumbas del panteón, donde estaban todas las cruces blancas. Para terminar, me recalcó mucho lo siguiente: no te preocupes por el velador, él no dirá nada, está con nosotros. Yo me quedé ahí alrededor de 20 minutos, cuando llegó una camioneta Suburban muy bonita, era del año. Se bajó una persona muy elegante y me entregó una cruz. Era de metal, de esas que hacen los herreros. La tomé y entré al panteón justo como me habían indicado. Recuerdo que don Memo estaba quitando un ángel de cemento que estaba en una tumba ya vieja y abandonada. Lo quitó y lo rompió con un martillo. Echó el escombro en una cubeta y me dijo: esa cruz blanca la clavarás en esta tumba, señalando el lugar en donde había removido aquella vieja figura. Esa parte del panteón era la más descuidada, por así decirlo, ya que las tumbas no eran tan bonitas. Solo estaban rodeadas de tierra con 3 placas de cemento que las cubrían. Eran muchas tumbas similares en toda esa parte. Terminamos lo que estábamos haciendo y mientras caminábamos hacia la salida, don Memo me dio dinero. Para mi sorpresa, era una 1/4 parte del sueldo que recibía. Mientras me daba aquellos billetes, me decía: llévate a tu familia a comer, cómprales algo bonito. Me fui a casa contento con aquel dinero que había obtenido. Tenía presente una cosa, lo que me habían dicho: Chitón. Así que a partir de ese momento mantuve una discreción absoluta en cuestión a este trabajo fuera de horario. Llegó la siguiente semana. Recuerdo que era miércoles. Don Memo de nueva cuenta me dijo que debíamos quedarnos. Mencionó una atractiva oferta que me envolvió en interés. Me dijo que en esta ocasión tendría dinero suficiente para comprarle ropa a mi mamá, a mi hermana y para que me quedara un poco para mí. No tardé mucho en responder. En realidad no había que pensar. En cuestión de segundos le dije que sí. Sin embargo, en esta ocasión todo fue diferente. Salimos los dos del panteón y a las 5:30 de la tarde entramos de nuevo. Caminamos hasta el final de aquel enorme camposanto. Llegamos a la tumba que le habíamos cambiado la cruz. Ya sabes, la de aquel ángel. Me dijo que nos sentáramos ahí a esperar a alguien. Pasaron 2 horas. Ya estaba oscureciendo. A lo lejos escuchamos un chiflido. Era el velador que estaba abriendo la reja. Vi las luces de una camioneta. Ahora sí, a trabajar.
dijo don Memo con seriedad. Comenzamos a destapar la tumba quitando las placas de cemento, hasta que la abrimos. Podíamos ver el ataúd ya todo destrozado y viejo. De la camioneta descendieron 4 personas. Observé con asombro e incredulidad cómo bajaron 2 bolsas con cuerpos y las aventaron dentro de esa tumba. Ahí, las 2 bolsas, una encima de otra, sobre el ataúd viejo. En ese momento, le dieron un sobre a mi compañero de trabajo y se marcharon. Inmediatamente después, tapamos la tumba. Ahora, después de poner las placas, le echamos cemento fresco a toda la orilla para que quedara sellada. Tapamos todo con tierra a modo de que solo se viera la cruz blanca, como las típicas tumbas de Cerrito. Aquí no había pasado nada. Todo lo hice temblando de miedo, con ganas de vomitar y con un escalofrío que recorría toda mi espalda y mi nuca. Ahora ya sabía por qué don Memo se quedaba una vez cada 2 semanas, o en ocasiones hasta una vez cada 7 días. Estaba impresionado al darme cuenta de que toda esa parte trasera del panteón estaba llena de cruces blancas. Cuando salimos del cementerio, don Memo me dio una vez más un incentivo. En esta ocasión hubo una diferencia abismal. Esta vez era más del doble de mi sueldo. Sinceramente, Ángel Obscuro, yo estaba muerto de miedo. Sin embargo, aún así lo tomé. Sin darme cuenta, ya era parte de eso. Pasaron los meses. Mi compañero, el velador y yo hacíamos exactamente lo mismo. Aquí he de contarte algo escalofriante. Una parte del sistema que teníamos. Cómo obteníamos más lugares donde enterrar aquellos despojos humanos. Cada 2 meses teníamos que sacar los cuerpos más antiguos que semana tras semana nos llevaban. Esto para incinerarlos. Las cenizas las tirábamos al drenaje para desaparecer todo lo extraño que ahí pasaba. Cuando había servicios de incineraciones, o sea, cuando nos llevaban algún cuerpo para cremar, metíamos los restos, las partes de aquellos cuerpos que nos llevaban para desaparecer. Una vez hecho esto, revolvíamos todas las cenizas. De esa manera, las urnas que entregábamos a las familias que solicitaban aquella ceremonia, aquel acto funerario de despedida, se llevaban más de lo que creían. Restos polvorientos de cuerpos que ni nosotros sabíamos de dónde venían. De esa profana y aberrante manera nos deshacíamos de todos esos cuerpos. Las reglas estaban tiradas. Aquellos hombres armados de claro negocio turbio nos había dicho, advertido, que siempre debíamos tener al menos 2 tumbas con cruz blanca disponibles. Esto para seguir echando lo que ya no les servía. En esos meses mi situación económica mejoró notablemente, pues tenía mi sueldo y aparte la gran cantidad de dinero extra por aquella actividad horrible y alejada de cualquier Dios, de cualquier fe. Yo justificaba mis acciones diciendo que eran para salir de pobre y para que pudiera ayudar a mi madre y a mi hermana. Pero ya lo dice un dicho: las peores cosas se hacen siempre con las mejores intenciones. Recuerdo que leía el periódico y veía las noticias. Había decenas de personas desaparecidas. Se hablaba del negocio del narco, también de sectas satánicas y hasta de la venta de órganos. En ocasiones, mientras bajábamos aquellas bolsas de nylon negras, escuchaba que platicaban entre mi compañero y aquellos hombres. Son 3 pequeños. Vienen 4 o 5 dentro de una misma bolsa. Cuando la mercancía era de este tipo, cuando eran cadáveres de
pequeños, me daban más dinero. Esas bolsas eran un poco más difíciles, ya que no solo teníamos que echarlas a aquella tumba recién profanada. Para esas en especial, teníamos que abrir el ataúd viejo y echar esas bolsas adentro junto con el cadáver legítimo que estaba ahí, para posteriormente cerrarlo. Esto porque el contenido de las bolsas eran varios cuerpos. Y sí, es justo lo que están pensando. Eran niños. Ese fue mi modus vivendi, trabajar de sepulturero, acompañado de esa decrepitud moral. Por increíble que parezca, duré 30 años en mi trabajo, en ese mismo camposanto. Don Guillermo eventualmente se jubiló, quedando al mando de esa área tu servidor. Es increíble cuántos cuerpos manejé. No pueden hacerse una idea de la cantidad de cadáveres. Gente de todas las edades pasó por ahí. ¿Quién sabe en qué condiciones habían muerto? ¿Cuántas veces yo los saqué para incinerarlos y desaparecerlos? ¿Cuántas veces revolví cenizas para que aquellos familiares resignados por la pérdida se llevaran mucho más que a su familiar en una urna? No tenían idea de lo que se estaban llevando a casa. Hoy lo cuento con vergüenza, y más porque me casé y tuve hijos. Nunca les faltó nada. Siempre les di lo mejor con el dinero que de forma horrible me ganaba. Ahora, todos mis hijos son profesionistas, están casados y llevan una buena vida afortunadamente. No puedo borrar de mi mente otro dicho que dice: todo lo que hagas en la tierra se paga. Pero la verdad, eso es una vil mentira. Si supieran cuántas personas cometemos los peores pecados y las peores bajezas, y aún así vivimos cómodamente. Solo quise confesar esto para poder morir en paz. Soy un hombre de la tercera edad, con enfermedades y unas visitas nocturnas, donde veo sombras que se arrastran a mi cama mientras duermo. Yo sé quiénes son. Siempre tuve claro que algún día vendría alguno de ellos por mí. En este caso, vienen muchos por mi cabeza. No sé cuánto me quede de vida, pero quiero morir sin llevar esto en mi pecho. Solo basta con mirar las noticias, las funerarias, las crematorias y todos esos lugares donde la muerte es un negocio, esconden muchos secretos oscuros. Saludos a todo tu aquelarre, ángel oscuro. Mamá, perdóname, pero ya no lo puedo soportar. Espero me perdones. Soy un cobarde y un pecador por hacer esto. Cuida a mis hijos. Los amo. La mano temblorosa del hombre sostenía el lápiz y la hoja aún en blanco, solo manchada con las gotas de sus lágrimas. El hombre yacía hincado. Por favor, yo solo estoy aquí por error. ¿Por qué me hacen escribir esto? Uno de los hombres que lo rodeaban lo golpeó fuertemente en las costillas con un bate de aluminio infantil. El pobre cayó al suelo sin poder respirar. Después, otro lo pateó en la entrepierna. Escríbelo, entre más rápido mejor, dijo otro hombre con una soga entre las manos. El desgraciado no sabía qué estaba sucediendo. Entre sollozos apenas alcanzó a decir: yo no me robé nada. Los policías me arrestaron solo porque sí. Parecía un sueño macabro, de esos en los que el corazón late a 1000 por hora antes de despertar. Pero no era un sueño, era la realidad. Una realidad torcida y depravada. Finalmente terminó de escribir. El hombre del bat tomó el papel y después de leerlo, lo dobló por la mitad y se lo echó a la bolsa trasera. El pobre hombre lloraba mientras era amarrado de manos y pies, lo justo para que pudiera caminar con pasos cortos mientras lo llevaban jalando por los nudos.
ya no sentía nada. Era como si flotara. El miedo era inconmensurable. Solo veía cómo descendían cada vez más para llegar al sótano del penal. El pobre hombre pedía clemencia una y otra vez. Otro golpe con el bat en el estómago lo tumbó de rodillas. «Cállate, escoria». Lo levantaron mientras otro hombre abría una compuerta en el suelo. Quitó un enorme candado y una cadena. La compuerta se abrió. El hombre aterrado bajó por una escalera oxidada. El olor era nauseabundo. El piso estaba lleno de charcos de agua maloliente y oscura. Caminaban escuchando los chasquidos de sus propios pasos. Pasaron entre tuberías de agua y drenaje. Estaban en las entrañas de aquel penal. Más adelante, entre la penumbra retorcida y el hedor, se mecían las llamas de al menos 50 veladoras. El hombre recibió un golpe en la pierna y cayó al suelo de nuevo, esta vez sobre un charco pegajoso y oscuro. Frente a él, 2 botas negras de trabajo. «Levántenlo y cuélguenlo. ¿Quiere beber o comer? ¿O acaso entretenimiento?», dijo uno de los hombres. El de las botas se dio la vuelta y caminó adentrándose en la oscuridad. Primero, una vela iluminó una esquina, después otra, hasta que al final 4 veladoras gigantes revelaron una silueta. La luz tenue mostró algo que el pobre miró con terror, casi al punto del desmayo. Era una estatua de al menos 2 metros. Parecía una gárgola. Tenía cabeza de cabra y torso de mujer, pero de la cintura para abajo era como una mula, y aún así poseía miembro viril. El hombre que estaba ahí abajo, junto a esa gárgola, se colocó en la cabeza una capucha negra con pequeños pedazos de huesos humanos colgando de las costuras. Se acercó lentamente al desgraciado y con una voz ronca exclamó: «El blasfemo quiere beber». Hizo una seña a los otros. Todos se hincaron, excepto el hombre de las botas. Este sacó una daga que reflejaba las flamas de las velas. «Beber hasta saciar la sed», exclamó. Después hizo 2 finos cortes en las muñecas de aquel mal logrado. Una hora después, los hombres llevaban el cuerpo de aquel que había servido para saciar la sed de la deidad personificada en piedra. El cadáver fue acostado en su celda. Le colocaron el lápiz en la mano, el papel en el pecho y cerraron la reja.